Sea alabado Jesucristo y María su Santísima Madre, bienvenidos a Conservando la Fe. El día de hoy quiero hablarles un poco sobre el cardenal George Pell, cuya fotografía estoy poniendo aquí en pantalla debajo de la imagen del Sagrado Corazón. Este cardenal falleció en Roma el martes pasado, 10 de enero. Cardenal australiano que fue uno de los que más se distinguió en los últimos años por su fuerte defensa de la verdad católica, uno de los cardenales que varias veces alzó la voz para advertir que algo malo está pasando dentro de la iglesia, que algún sector de la iglesia está yendo en una dirección equivocada, contraria a la doctrina de siempre, a la doctrina que Jesucristo dejó en su iglesia para que la custodiara hasta el fin de los tiempos. El cardenal George Pell tuvo una cirugía para reemplazar la prótesis de cadera en Roma hace unos días y lamentablemente las cosas se complicaron después de la cirugía y murió al parecer de un paro cardíaco o un infarto. Quiero comentarles algo de lo que en el sitio web de Asiprensa se dice sobre el cardenal Pell. Se hace como una reseña de quién fue él. No voy a leer todo el artículo, pero voy a leer alguna información. El cardenal Pell nació en Ballarat, al sur de Australia, el 8 de junio de 1941. Estudió en la Pontificia Universidad Urbaniana en Roma y fue ordenado sacerdote el 16 de diciembre de 1966. San Juan Pablo II lo nombró obispo auxiliar de Melbourne, Australia, el 30 de marzo de 1987. 9 años más tarde, el 16 de julio de 1996, el Santo Padre lo designó arzobispo de esa arquidiócesis. El 26 de marzo de 2001, Juan Pablo II lo nombró arzobispo de Sydney y el 21 de octubre de 2003 lo creó cardenal. Así es que este hombre fue cardenal desde tiempos de San Juan Pablo II, desde el año 2003. El fallecido purpurado participó en el cónclave de 2005, en el que resultó elegido el Papa Benedicto XVI, y en el de 2013, en el que fue elegido el Papa Francisco. Precisamente fue el Papa Francisco quien lo incluyó el 13 de abril de 2013, exactamente un mes después de su elección como pontífice, en el nuevo Consejo de Cardenales creado en un esfuerzo de reformar la curia del Vaticano. Sí, el Papa llamó, si mal no recuerdo, a 9 cardenales para que le ayudaran a enfrentar la crisis de la iglesia, especialmente la crisis de la curia romana, y uno de esos cardenales a los que el Papa llamó para que lo aconsejaran más de cerca fue el cardenal George Pell. Continúo leyendo del sitio de Asiprensa. El 24 de febrero de 2014, el Papa Francisco lo nombró prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano. El cardenal Pell se comprometió con la lucha por ordenar las finanzas del Vaticano y en 2015 aseguró que al actuar así se cerraría la puerta a los incompetentes y bribones. El purpurado advertía entonces que la próxima ola de ataques contra la iglesia podrían llegar por irregularidades financieras. Si este asunto del mal manejo de finanzas en el Vaticano se ha escuchado por décadas. El Papa puso al cardenal Pell a cargo de la Secretaría de Economía de la Santa Sede para que pusiera orden, y en eso estaba el cardenal, en ese trabajo de pues descubrir lo que estaba pasando allí en toda la cuestión financiera del Vaticano, cuando fue acusado en Australia de haber cometido abusos, y de hecho fue culpado, legalmente fue declarado culpable de haber cometido abuso sexual. Continúo leyendo la noticia como la presenta Asiprensa. En medio de acusaciones de abuso sexual infantil, el cardenal Pell decidió enfrentar el juicio en Australia. O sea, dejó el trabajo que estaba haciendo en el Vaticano para poner orden a toda la organización financiera, para ir a defenderse en Australia de la acusación que le estaban haciendo. Yo recuerdo haber leído por ahí alguna noticia en que dijo que él era el primero que quería ir y enfrentar la situación en su propio país, también para limpiar su nombre y para que la verdad saliera a la luz. Desafortunadamente para el cardenal George Pell, la cosa no fue tan fácil. Dice aquí, en un controversial juicio,
fue condenado a 6 años de prisión en marzo de 2019, aunque lo habían mantenido encarcelado desde diciembre de 2018. En enero de 2019, el Vaticano informó que el cardenal Pell ya no era el prefecto de la Secretaría de Economía. O sea, justo cuando se le declaró culpable en el juicio, fue removido de su cargo que tenía en el Vaticano como prefecto de la Secretaría de Economía. La justicia le dio la razón al cardenal Pell y la Corte Suprema de Australia reconoció su inocencia, absolviéndolo de todos los cargos y liberándolo en abril de 2020. Así es que este hombre pasó en la cárcel más de un año. Fueron entre 13 y 15 meses que él estuvo en la cárcel, declarado culpable. Apeló a diversas instancias y en todas lo volvían a declarar culpable, hasta que finalmente tuvo que apelar a la Corte Suprema de Australia. Ellos revisaron el proceso y se dieron cuenta de que el proceso en el juicio había estado mal y así el cardenal pues fue sacado de la cárcel, fue pues se limpió su nombre, por decir así, aunque tengo entendido, por ahí he leído algunos artículos, que realmente nunca se le declaró inocente, sino que por fallas en el proceso, así se dijo, y probablemente fue una salida política de la Corte Suprema de Australia, porque en realidad muchas instancias inferiores habían ratificado la culpabilidad del cardenal Pell, aunque para toda la gente que siguió de cerca el proceso, todos los que conocen de este asunto, las acusaciones eran totalmente infundadas y era imposible que él hubiera abusado en el lugar que era la sacristía de la catedral donde supuestamente pasaron estos hechos. Era imposible porque después de la misa siempre estaba lleno de gente ahí ese espacio. Nunca hubo un momento en que el cardenal se haya quedado solo con alguna persona, algunos acólitos, para que haya podido abusar de ellos. Pero se le declaró culpable, finalmente salió de la cárcel en el 2020. Vuelvo al artículo de Así Prensa. Entrevistado por CNA, agencia en inglés del grupo ASI, el purpurado aseguró que la oración ha sido la gran fuente de mi fortaleza en este tiempo, incluyendo las oraciones de otros. Estoy increíblemente agradecido a todos los que han rezado por mí y me ayudaron durante este tiempo desafiante. Luego, en este artículo de Así Prensa, se dedica un espacio para hablar de cómo el cardenal Pell participó en la defensa de la fe y de la Iglesia. El cardenal Pell fue también un firme defensor de la enseñanza de la Iglesia Católica y aún desde prisión expresó en 2019 su preocupación por algunas polémicas en torno a los preparativos del Sínodo de la Amazonía. Se cita aquí al cardenal Pell. Amazónico o no amazónico, en todos los países la Iglesia no puede permitir que ninguna confusión y mucho menos cualquier enseñanza contraria dañe la tradición apostólica. Hasta aquí la citación que hace Así Prensa de las palabras del cardenal Pell. En 2021 hizo un llamado a los obispos alemanes inmersos en su polémico camino sinodal a defender las enseñanzas de las Escrituras. Cita nuevamente Así Prensa al cardenal Pell. Creo que hay un porcentaje de la Iglesia alemana que parece ir decididamente en la dirección equivocada. Hasta aquí la cita. Señaló el purpurado en una entrevista con EWTN. Nuevamente se citan otras palabras del cardenal. Es bastante claro que un cristianismo liberalizado, ya sea un catolicismo liberalizado o un protestantismo, en una generación o dos se fusiona con el agnosticismo. Si adoptas las políticas del mundo y simplemente sigues adelante para que las aprueben, a nadie le va a interesar eso. Se cierran las comillas. Su trabajo en el área económica de la Santa Sede le mereció también elogios del propio Papa Francisco, quien aseguró en 2022 que él ha sido el genio que rescató las finanzas del Vaticano. Y hasta aquí lo que quiero compartir del artículo de David Ramos, reportero de Así Prensa. Pues bien, este cardenal que falleció el martes dejó escrito
unos días antes de morir, un artículo para este periódico, se lo voy a mostrar aquí, The Spectator. Este artículo lo dejó él escrito. Él no sabía que le quedaba poco tiempo de vida, que le quedaban unos días de vida, y el artículo se iba a publicar próximamente. Allí pueden ver ustedes el título, está en inglés, dice en español: la Iglesia Católica debe liberarse a sí misma de esta pesadilla tóxica. Ahora, este artículo pues dice cosas bastante fuertes sobre el proceso sinodal que está en marcha en toda la Iglesia Católica, el llamado sínodo sobre la sinodalidad. Este proceso ya lo han criticado también fuertemente algunos obispos, que algunos les llaman del bando conservador, pero yo diría más bien obispos que se distinguen por su valentía para defender la doctrina de siempre. En realidad no tienen un bando político. Estos obispos se han distinguido, y algunos cardenales como el cardenal Müller, el obispo Athanasius Schneider, el obispo Strickland en Estados Unidos, de Tyler, Texas, y otros obispos, el obispo Mozarts de Países Bajos, se han distinguido por alzar la voz en un momento en que la iglesia necesita que los buenos pastores alcen la voz para defender la verdad del evangelio, porque dentro de la iglesia se está permitiendo muchas veces que se difundan doctrinas que son opuestas a la verdad revelada, y esto causa terrible confusión en muchos fieles, y lo peor de todo es que las almas van siendo dirigidas por el camino de la perdición, porque la doctrina no es una ideología. La doctrina católica es verdad que Jesucristo nos reveló, nos compartió, para que la viviéramos, para que la pusiéramos en práctica y así aseguremos que vamos en el camino de la vida eterna. Desconocer la doctrina o tener una idea distorsionada de la doctrina de Cristo nos puede llevar a actuar en un modo que no nos lleva a la salvación, sino a la condenación eterna. Por eso es tan importante, es un trabajo de la caridad, es una obra de caridad decir la verdad. Claro, hay modos de decirla, hay que buscar el momento oportuno, las palabras adecuadas, la actitud, el tono, etcétera. Pero la verdad tiene que decirse, porque la verdad es un bien, no es un mal. En la verdad está la vida, en la verdad está la salvación. Y el cardenal Pell, junto con otros obispos y cardenales, se ha distinguido en los últimos años por su defensa de la doctrina católica de siempre. Ahora, yo creo que es justo que este cardenal recientemente fallecido, lamentablemente, sea escuchado. ¿Por qué creo yo que merece ser escuchado el cardenal Pell? Simplemente por lo que pasó. Miren, aquí les muestro en pantalla. Esto sufrió el cardenal Pell. La burla ante los medios de comunicación. Fue expuesto. Su fama fue tirada al piso y él lo aguantó con espíritu de fe. Acusado falsamente. Fue puesto, fue más bien expuesto en los medios de comunicación. Aquí les muestro algo más de lo que él pasó. Gente que lo odiaba. Miren cómo le pusieron cuernos a su imagen, a la imagen de su rostro le pusieron cuernos. Y aquí está una persona con un letrero que dice: tú nunca estás demasiado viejo para ser arrestado por violar niños. Y el cardenal era inocente de todo esto. Pero así, imagínense que el nombre de ustedes estuviera en los medios de comunicación, en las calles, en pancartas, que su imagen, su fotografía de ustedes, de cualquiera de ustedes, estuviera así expuesta al público, todos acusándolos de algo que nunca hicieron. El cardenal soportó estas cosas. También les muestro por aquí otra imagen. Ahí lo tienen, esposado, como un criminal. Y pasó en la cárcel
13, 14, 15 meses, más o menos, no tengo el número exacto de meses que pasó en la cárcel, pero ciertamente fue más de un año, esperando que se le hiciera justicia, apelando a una y otra instancia, y siempre se le negaba la justicia a este cardenal. Algunos hasta llegaron a especular, esto, yo no tengo los datos suficientes en la mano para afirmar nada sobre esto, solo comparto que algunos llegaron a especular, les parecía demasiado extraño que precisamente cuando el cardenal Pell estaba trabajando en Roma, investigando la cuestión financiera del Vaticano, las movidas que allí se hacían, justamente en ese tiempo le surge una acusación en su país y él tiene que dejar Roma, tiene que suspender lo que estaba haciendo para irse a su país a defenderse, terminar en la cárcel. Y bueno, gracias a Dios, finalmente se le permitió la libertad. Pero imagínense ustedes lo que este hombre pasó por todas las que se vio. Yo creo que merece que escuchemos ese último artículo que él escribió sin saber que sería el último, sin saber que iba a morir incluso antes de que su artículo fuera publicado. Pero antes quiero invitarlos, antes de comentarles este artículo, quiero invitarles a hacer una oración por su eterno descanso. Vamos a pedirle a Dios que, como pedimos para todos los difuntos, le perdone sus pecados, las penas que haya merecido por sus pecados, que tome en cuenta sus buenas acciones, sus dolores, sus sufrimientos, la persecución que pasó en vida, que sea misericordioso con él en el juicio, que le abra las puertas del cielo. Les invito a que hagamos una oración por este cardenal fallecido. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in hora mortis nostre. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y brille para él la luz perpetua. Que descanse en paz. Así sea. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Antes de presentarles este artículo, quiero volver a pedirles su cooperación para este apostolado. Lo que les pido es muy sencillo para ustedes, una gran ayuda para mí. Aquí abajo les muestro en pantalla la manera mejor como pueden ayudarme a continuar este apostolado. Por favor, suscríbanse a este canal. Si no lo han hecho, háganlo ahorita mismo, por favor. Denle un clic al botón ahí que está en su celular abajo del video que dice suscríbete o suscribirse, o ahí en su computadora. También es importante que le den después de suscribirse, un clic al botón que tiene la campanita para que reciban notificaciones de próximos videos de Conservando la Fe. Además, muy importante que le den un like al video, denle clic al icono que tiene el dedo gordo hacia arriba para mostrarle a YouTube que a ustedes les gusta el contenido de este canal. Y por último, pero no menos importante, por favor, compartan este video, denle clic al icono que tiene la flechita curveada para que puedan enviarlo a sus familiares y amigos. Abajo les presento en pantalla las plataformas en las que pueden encontrar los audios de los programas de Conservando la Fe. Para aquellos que no les conviene ver el video, se les facilita más el archivo en formato de audio. Ahí abajo están las plataformas donde pueden encontrar todos nuestros programas. Y por último, aquí están en pantalla las redes sociales en las que pueden seguirme. Si gustan, mandar un mensaje con la palabra alta al número que aparece en pantalla, eso por WhatsApp, para mantenerse informados de próximos videos de Conservando la Fe. Pero les invito todavía más a que se unan a nuestro canal de Telegram. Pueden encontrarnos en Telegram como @Conservando la Fe, porque a través de esta plataforma es posible mandar
o compartir un poquito más de información y tener un contacto más cercano hasta donde se puede entre la audiencia y un servidor. Está ligado al canal de Telegram, un grupo para preguntas. Después de varios videos hay la posibilidad de hacer algunas preguntas y yo en la medida de lo posible trataré de responderlas por ese medio. Gracias a todos por su confianza y gracias por apoyarme de esta manera. Muy bien, pues aquí está ya en la pantalla la traducción que yo hice. Esta es una traducción hecha por mí. Yo no soy traductor por profesión, soy sacerdote. Viví 4 años en Estados Unidos, creo que tengo el nivel de inglés suficiente como para hacer una traducción confiable del artículo de The Spectator, pero de todos modos abajo en la descripción de este video les pongo el link para que aquellos que puedan, todos aquellos que entienden el idioma inglés, mejor vayan a leer directamente por ustedes mismos el artículo, porque pues una traducción siempre puede tener errores. Trato de hacerlo lo más fiel posible, pero si en algo me equivoco, pues pido disculpas y por eso prefiero invitar a todos los que puedan a que vayan a leer este artículo en inglés en la fuente original. Bueno, todo esto entonces es una traducción, lo que está en la pantalla. La Iglesia Católica debe de liberarse a sí misma de esta pesadilla tóxica. Ese es el título del artículo que estaba por publicarse cuando falleció el cardenal. Primero aparece una nota de un hombre, me imagino que es un reportero de este periódico, The Spectator, en la que es una nota explicativa de lo que sucedió. Voy a leer primero esa nota. Esto no es del cardenal Pell, lo que está en itálicas, es más bien de este reportero. Poco antes de morir el martes, el cardenal George Pell escribió el siguiente artículo para The Spectator, en el cual denunció los planes del Vaticano para su próximo sínodo sobre la sinodalidad como una pesadilla tóxica. El documento producido por el sínodo, que se tendrá en 2 sesiones este año y el próximo, es uno de los más incoherentes documentos alguna vez enviados desde Roma, dice Pell. No solamente está expresado en un lenguaje neomarxista, sino que es hostil a la tradición apostólica e ignora tan fundamentales principios cristianos como la fe en el juicio divino, el cielo y el infierno. El cardenal, nacido en Australia, quien soportó la terrible experiencia del encarcelamiento en su país natal por cargos falsos de abuso sexual antes de ser absuelto, no fue otra cosa que un valiente. Él no sabía que estaba a punto de morir cuando escribió este artículo. Él estaba preparado para enfrentar la furia del Papa Francisco y de los organizadores cuando fuera publicado. Bueno, recuerdo, estas son palabras de este hombre cuyo nombre aparece allí. Es la nota explicativa antes del artículo del cardenal Pell. Como ha sucedido, su muerte repentina puede añadir una fuerza extra a sus palabras cuando se reúna el sínodo este octubre. Y bueno, ahí está el nombre de la persona que escribió esta nota, Damian Thompson. Ahora sí, lo que sigue, ahí le puse inicia el artículo del cardenal Pell, lo que sigue es ya lo que propiamente escribió el cardenal. Y vuelvo a repetir, esta es mi traducción de lo que él escribió. Voy a ir leyendo y comentando un poco algunas cosas sobre lo que dice el cardenal. El Sínodo Católico de Obispos está ahora ocupado construyendo lo que ellos piensan como un sueño de Dios de sinodalidad. Desafortunadamente, este sueño divino se ha convertido en una pesadilla tóxica, a pesar de las supuestas buenas intenciones de los obispos. Bueno, recuerdo, está hablando sobre este proceso sinodal que el Papa Francisco ha querido que se extendiera a toda la Iglesia, que participaran en este sínodo no solamente los católicos, sino también que se escucharan las opiniones de protestantes, de no católicos, de ateos, de cómo ven todos ellos la Iglesia, que se escucharan las voces no solamente de los católicos que van a misa, sino también de los católicos que ya no practican su fe.
Este proceso sinodal tiene varias etapas. Ahorita estamos en la etapa continental y para que se realice esta etapa continental, los organizadores del sínodo prepararon un documento de trabajo para esta fase continental. Ese documento de trabajo lo prepararon teniendo como base las aportaciones que llegaron de todas las diócesis del mundo, después de haber tenido un proceso interno en cada diócesis, y así ellos pues hicieron como una síntesis de lo que recibieron de todo el mundo, prepararon un documento que expresa o supuestamente expresa el contenido de todo lo que se dijo en todas partes del mundo como un resumen, lo devuelven o lo lanzan a toda la iglesia para que este documento sirva de base en la fase ahora continental del sínodo. Luego, en este año 2023 y en 2024 habrá en octubre, en el mes de octubre, la reunión de los obispos en Roma, pues para dialogar sobre todo lo que se ha dicho también ahora en esta etapa continental y para empezar a sacar conclusiones y al final normalmente de un sínodo, que esto esperamos que sea después del 2024 porque octubre 2023 y octubre 2024 estarán reunidos los obispos en Roma. Luego normalmente se saca un documento, una exhortación apostólica post-sinodal en la que el Papa presenta para toda la iglesia las conclusiones del sínodo. Depende de lo que el Papa quiera hacer, puede reafirmar algunas doctrinas católicas, puede tomar algunas decisiones disciplinares, etcétera, según él lo vea conveniente, pero fundado pues en las aportaciones que se le dan en el sínodo. De este proceso sinodal está hablando el cardenal George Pell en este artículo que se publica después de su muerte, y él dice que pues algunos obispos están como engañados, pensando que esto es un sueño de Dios, lo pone entre comillas, así está en el original en inglés, este sueño de Dios de la sinodalidad. Y el cardenal le llama a este proceso una pesadilla tóxica. Más adelante va a detallar por qué. Continúo leyendo. Ellos han producido un documento de 45 páginas, el cual presenta el relato de las discusiones de la primera etapa de escucha y discernimiento, llevada a cabo en muchas partes del mundo, y es uno de los documentos más incoherentes alguna vez enviados desde Roma. Llama la atención esta expresión de el cardenal. Este documento, el que les hablo, que sirve de base para la etapa continental, él lo llama uno de los documentos más incoherentes alguna vez enviados desde Roma para toda la iglesia. Continúo leyendo. Mientras le damos gracias a Dios de que el número de católicos alrededor del globo, especialmente en África y Asia, está creciendo, el cuadro es radicalmente diferente en América Latina, que ese es el contexto de un servidor y el contexto de la mayoría de los que siguen este canal de YouTube, con pérdidas hacia los protestantes y también hacia los secularistas. Esta es una realidad. La Iglesia Católica en América Latina está perdiendo gente todos los días. Muchos que dejaron de practicar la fe católica se están pasando al protestantismo o bien simplemente se pasan al secularismo. Prácticamente renuncian a la fe. No será una renuncia formal, simplemente abandonan totalmente el modo de vida católico y ya no tienen nada más que ver con la iglesia. Esto es verdad, lo que dice el cardenal Pell. Vuelvo al texto. Sin sentido de ironía, el documento es titulado Ensancha el espacio de tu tienda, y el objetivo de hacerlo es alojar no los nuevos bautizados, aquellos que han respondido a la llamada de arrepentirse y creer, sino a cualquiera que pudiera estar suficientemente interesado en escuchar. A los participantes se les insiste en que sean acogedores y radicalmente inclusivos. Nadie está excluido. Las comillas están en el texto original en inglés. Así es que dice aquí que hay como pues una
apertura excesiva, porque luego no se distingue entre el que cree y el que no cree, y no se distingue tampoco entre el que escucha la llamada a arrepentirse y a creer, que así es como debe de aumentar la iglesia realmente. La iglesia debe crecer en número por los bautizados, pero para bautizarse es necesaria la fe y el arrepentimiento de los pecados. En el caso de los pequeñitos, de los niños recién nacidos que son llevados a bautizar, pues la iglesia pide la fe de los padres y pide a los padres una vida coherente con la fe. Si un adulto, alguien que ya tiene uso de razón, desea recibir el bautismo porque no lo recibió cuando era un bebé, a esa persona se le pide arrepentirse de sus pecados y se le pide creer en la fe católica, aceptar la doctrina católica, todo el conjunto de las verdades reveladas. Por eso dice el cardenal, le llama la atención que esta apertura, esto ensanchar el espacio de tu tienda, como se llama el documento, no se refiere a que recibamos más bautizados que se hayan convertido, que se hayan arrepentido de los pecados, que hayan creído y aceptado la fe, sino dice aquí, pareciera que esta invitación indiscriminadamente se hace a todo mundo, a todo el que esté interesado en escuchar. Y por eso se exige una actitud a todos los participantes en el sínodo y a todos los católicos en general de ser acogedores. Pues no hay nada malo con eso. No hay nada malo hasta cierto punto. No hay nada malo en ser acogedor con las personas, pero no podemos acoger el pecado y no podemos acoger el error tampoco. Por eso dice radicalmente inclusivos, es lo que tenemos que ser. Nadie está excluido. Continúo leyendo. El documento no insiste ni siquiera a los participantes católicos en que hagan discípulos a todas las naciones, como lo pide el Señor en el Evangelio. Ahí está expresado, esa cita está puesta en el documento. Mateo 28, 16 al 20. Justo antes de ascender al cielo, el Señor Jesús les dice a sus apóstoles, fueron sus últimas palabras, sus últimas instrucciones a ellos. Todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, dice Jesucristo. Por eso vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Atención, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Con eso el Señor pidió que todos los pueblos fueran cristianos, no por imposición. No, el Señor no nos mandó imponer por la espada la religión. Que por cierto, la iglesia no lo ha hecho así, aunque muchos progresistas o supuestos progresistas, eso es lo que dicen, que la iglesia ha crecido por imposición. No es verdad. La iglesia ha crecido por la evangelización y por el testimonio de los cristianos. Pero eso es lo que Cristo pidió y les dijo, enséñenlos a cumplir todo lo que yo les he mandado. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la instrucción que dio Jesús a los apóstoles y a todos sus discípulos en el futuro. A ti y a mí, a todos, que hagamos un mundo cristiano. Jesucristo quiso un mundo cristiano en el que todos conocieran al único Dios. Así es que no dijo, vayan y hagan fraternidad con todas las religiones. No es que está mal que nos llevemos bien con los que no tienen nuestra fe. No estoy criticando eso. Pero pareciera que hay un sector de la iglesia que ha renunciado a la evangelización. Que a la evangelización le llama proselitismo. Que ha renunciado a decir que Jesucristo es el único camino de salvación, que Jesucristo, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el único Dios en tres personas distintas, el único Dios vivo y verdadero, y que los demás dioses son falsos, son invención humana. Ya no se quiere decir eso. Ya no se quiere decir que la iglesia es la única institución, por cierto, institución divina, porque su cabeza es divina, porque su alma, el Espíritu Santo es divina, la única institución que tiene el poder para vencer el mal que hay en el mundo. Pero a veces gente dentro de la misma iglesia trata a la iglesia como si fuera una simple organización política o una ONG que tiene que trabajar en coordinación con otras ONGs para hacer un mundo mejor, nada más. Ya no importa el destino eterno de las almas, sino simplemente que la pasemos bien aquí en la tierra. Ya no importa la fe, ya no importa la doctrina, ya no importan los mandamientos, ya no importa
a quien adores. Simplemente lo que importa es que nos llevemos bien entre nosotros y que hagamos cosas juntos para que nuestra vida aquí terrena sea mejor. Pero eso no es lo que pidió el Señor Jesús. Por eso el cardenal Pell lamentaba al escribir este artículo, pues que ya no se les dice a los participantes del sínodo que hay que hacer discípulos a todas las naciones. Solo se les quiere juntar. Se quiere juntar, revolver creyentes con no creyentes, practicantes con no practicantes, etcétera, nada más para hacer una fraternidad, una hermandad que no está fundada ni en la verdad de Jesucristo. No se requiere creer toda la doctrina de Cristo para hacer esta fraternidad, y tampoco está fundada en el amor de Jesucristo y en el amor a Jesucristo. Tampoco está fundada en el don sobrenatural de la caridad. Es una camaradería humana nada más. Ahora dice el cardenal, mucho menos en predicar al Salvador a tiempo y a destiempo. Y aquí cita 2 de Timoteo 4:2. Le dice San Pablo a Timoteo, predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, amenaza, exhorta, con toda paciencia e inteligencia. Eso le dice San Pablo a Timoteo. Pues pareciera que ya esta exhortación de San Pablo a Timoteo ya no vale hoy. Ya no insistas. Ahora hay que ser prudentes. Ahora hay que tener demasiado respeto humano. Ahora, si no es conveniente, ya no menciones a Jesucristo, ya no menciones a tu Dios, ya no lo adores en público, ya no invites a otros a que conozcan al Dios verdadero. Eso de insiste a tiempo y a destiempo ya simplemente no vale para muchos. Y de esto se lamenta el cardenal en su artículo. Continúo leyendo. La primera tarea para todos y especialmente para los maestros es escuchar en el espíritu. O sea, esto es lo que se propone en el sínodo y es lo que está diciendo el cardenal. Lo primero, pareciera que la primera tarea es que todos escuchen en el espíritu. Fíjense que no pone al espíritu, sino en el espíritu. De acuerdo con esta reciente actualización de la Buena Nueva, esta reciente actualización, la sinodalidad, como un modo de ser para la Iglesia, no ha de ser definida, sino simplemente vivida. Y esto es verdad. Nadie nos explica qué es la sinodalidad. O sea, nadie nos define lo que es. Se habla y se habla y se habla de sinodalidad, pero nunca se dice claramente de qué se trata. Más bien es algo que se tiene que poner en práctica, pero ya no se definen las cosas. Y el peligro cuando no se definen las cosas es que podemos estar hablando todos usando el mismo término, cada quien entendiendo una cosa distinta. Y esto crea la confusión o aumenta la confusión. Esta gira alrededor de 5 tensiones, o sea, esta sinodalidad gira alrededor de 5 tensiones creativas, comenzando de una inclusión radical y moviéndose hacia la misión en un estilo participativo, practicando la corresponsabilidad con otros creyentes y gente de buena voluntad. Esto entre comillas. Todo lo que está entre comillas aquí en el texto está entre comillas también en el texto publicado por The Spectator, que ellos aseguran escribió el cardenal George Pell. Entonces lo que se dice es que se insiste en la corresponsabilidad con otros creyentes y gente de buena voluntad. Las dificultades son reconocidas, como la guerra, el genocidio y la distancia entre clérigos y laicos, pero todo puede ser sostenido, según los obispos, por una viva espiritualidad. Continúo leyendo. La imagen de la iglesia como una tienda ensanchada con el Señor en su centro viene de Isaías. Y el punto de esto es enfatizar que esta tienda ensanchada es un lugar donde la gente es escuchada y no juzgada, no excluida. O sea, así se está usando esta expresión de Isaías, de la tienda, una tienda ensanchada, se usa, pero ahora para enfatizar que la iglesia debe ser un espacio en que todo mundo sea escuchado, nadie juzgado, nadie excluido. Y bueno, aquí hay que poner atención porque si bien es verdad que no podemos juzgar a las personas y no debemos hacerlo, porque el Señor nos dice, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Esto es verdad, pero el Señor nunca nos dijo no juzguen las acciones.
No juzguen los discursos, no juzguen las palabras. Si una de las actividades intelectuales más importantes es el juicio. A través del juicio nosotros afirmamos o negamos algo de una cosa y por lo tanto a través del juicio conformamos nuestra mente con la realidad. El juicio nos sirve para conocer, conocemos a través de juicios. Por eso, una cosa es no juzgar las personas su maldad o su bondad porque no las podemos conocer. Por eso el Señor dice, no juzgues a los demás, porque tú no puedes ver lo que hay en el interior de una persona. Pero lo que hay en el interior o las acciones, perdón, en el exterior o las acciones, pues sí que las podemos juzgar. Si un padre de familia maltrata a su esposa, yo no puedo saber hasta qué punto es culpable o hasta qué punto el corazón de ese hombre está corrompido, pero puedo perfectamente juzgar la acción y puedo decir está totalmente equivocada, no tiene justificación. Las acciones las tenemos que juzgar. Y el problema es que con el pretexto de no juzgar las personas, se está impidiendo que se diga la verdad sobre los actos que son pecado. Ya no podemos llamar pecado al pecado porque eso se interpreta como una acusación a quienes hacen tales acciones, como una condena de quienes realizan tales acciones. Y entonces simplemente tenemos que callarnos. ¿Por qué? Porque si la gente se siente juzgada, si el pecador se siente juzgado cuando se le llama pecado a la acción que está cometiendo, entonces eso es lo que no debe pasar eso en la iglesia. Eso no es ser acogedores. Por eso, mejor guardamos silencio, no le llamamos mal al mal y así todo el mundo se siente a gusto. Así leemos, continúo leyendo el documento, así leemos que el pueblo de Dios necesita nuevas estrategias, no pleitos y enfrentamientos, sino diálogo, donde la distinción entre creyentes y no creyentes es rechazada. Se insiste en que el pueblo de Dios debe realmente escuchar el grito de los pobres y de la tierra. Entonces, bueno, aquí hay que escuchar a los pobres, hay que escuchar a la tierra, no hay que hacer diferencia entre creyentes y no creyentes, aunque, bueno, es un poco difícil entender por qué le tenemos que preguntar a los que no conocen la iglesia, los que no entienden lo que es la iglesia, no conocen la doctrina, ¿por qué les tenemos que preguntar a ellos qué opinan? Pero bueno, así está marcado pues en el proceso sinodal. No hay esta distinción entre creyentes y no creyentes. Todos opinan, toda opinión es valiosa. Esto no sucedería en ninguna profesión, ¿verdad? Si vamos a hablar de ingeniería, ¿vale lo mismo lo que opine un sacerdote solo porque es sacerdote? Pues no debería. Debería darse más atención o poner más atención a quien ha estudiado ingeniería que a lo que diga un sacerdote. Podrá ser un sacerdote muy preparado en teología, muy preparado en filosofía, pero si no sabe ingeniería, pues mejor que no se meta en ese campo que desconoce. Pero bueno, esto no lo están aplicando aquí, esto que es de sentido común, no se aplica en este proceso sinodal. Continúo leyendo. Debido a las diferencias de opinión sobre el aborto, la anticoncepción, la ordenación de mujeres al sacerdocio y la actividad homosexual, algunos sintieron que no pueden ser establecida o propuesta una posición definitiva sobre estas cuestiones. Atención. Claro que hay un montón de opiniones, pues si le estamos preguntando a los católicos practicantes, a los no practicantes, a los que han recibido buena catequesis, a los que han recibido mala catequesis o nula catequesis, si le estamos preguntando a los que nunca van a la misa, a los que nunca se confiesan, le estamos preguntando a los que ni siquiera son parte de la iglesia, ¿qué opinan de estas cuestiones como aborto, anticoncepción, ordenación de mujeres, al sacerdocio y la actividad homosexual? Pues claro que hay una diversidad de opiniones, obviamente, tenía que ser así. Pero el problema es que se concluye por esta diversidad de opiniones que no puede haber una posición definitiva. Aquí se cae en el relativismo. Entonces cada quien tiene su verdad. No podemos adoptar una posición definitiva sobre el aborto. ¿Por qué? Porque hay gente que está de acuerdo con el aborto. Entonces la iglesia no debería
eh, enfatizar tanto su doctrina o condenar el crimen del aborto, porque pues hay católicos que sí están de acuerdo con esa acción. La anticoncepción, no se diga. Si se aprueba el aborto, imagínense ustedes qué grado de aprobación no tendrá la anticoncepción, incluso en muchos católicos practicantes, aún eh, sabiendo que la Iglesia Católica enseña la inmoralidad de todos los anticonceptivos artificiales. Sin embargo, pues bueno, hay muchos que no lo aceptan, hay disenso ante esta doctrina y como hay tantas opiniones, pues tampoco debemos de decir ninguna opinión definitiva. Todo está en discernimiento, todo hay que ponerlo en la mesa del diálogo, un diálogo en el que nunca se llega a nada, nunca se reafirma la verdad de siempre, sino más bien pareciera que se cuestiona la verdad de siempre. Ordenación de mujeres, todas esas cosas todos estos temas ya están definidos muy claramente en la doctrina católica, pero se vuelven a poner en discusión porque ¿no será que tal vez en el fondo se quiere encontrar el pretexto para ya no hacer caso a la doctrina de siempre? Porque si hay algo sobre lo que la iglesia ha sido clara ya muchas veces, ¿para qué ponerlo otra vez en discusión? Entonces, aborto, anticoncepción, ordenación de mujeres, al sacerdocio y la actividad homosexual. No está refiriendo el cardenal aquí a la inclinación, se está refiriendo a los actos homosexuales. Ya no se puede tomar una posición definitiva sobre estas cuestiones. El problema es que la iglesia ya tiene una posición definitiva sobre estas cuestiones, solo que no se quiere escuchar. Y por eso hay que volver a hablar del tema, para ver si se logra algo, para ver si se abre una puerta, o por lo menos para ver si ya no repetimos tanto lo que siempre hemos creído. Esto vale también para la poligamia y para el divorciarse y volverse a casar. También en estos temas se pareciera que ya la iglesia no se atreve a decir lo que siempre ha dicho. Todo porque algunos piensan que decir lo que siempre se ha dicho es excluir personas. Claro que no, no. Los santos que hablaban contundentemente contra el pecado nunca excluyeron a las personas. Ahora, que se pueden sentir mal las personas, sí, como todos nos podemos sentir mal cuando nos dicen algo en lo que estamos equivocados, obviamente. Todos hemos pasado por esa experiencia porque necesitamos la corrección. Todos somos pecadores y gracias a que alguien se ha atrevido a decirnos las cosas como son, pues podemos reflexionar, podemos cambiar, podemos pedir perdón por nuestros pecados, podemos proponernos enmendar nuestra vida. Continúo leyendo. Sin embargo, el documento es claro sobre el problema especial de la posición inferior de las mujeres y los peligros del clericalismo. O sea, sobre esto sí hay claridad. No hay claridad en cuanto al aborto, la maldad del aborto, la maldad de la anticoncepción, en cuanto a la imposibilidad de ordenar mujeres o en cuanto a la maldad de los actos homosexuales. Esto no hay tanta claridad. Pero en esto otro sí hay claridad. O sea, esto que está más como en sintonía con las ideologías, con la ideología del feminismo, por ejemplo, o con esta ideología que está permeando toda nuestra sociedad en la que se quiere derribar toda autoridad, la autoridad de los padres, de los maestros, de las instituciones. Entonces, sobre esto sí se habla muy claro, sobre una supuesta posición inferior de las mujeres y los peligros del clericalismo, aunque se reconoce la contribución positiva de muchos sacerdotes. Aquí lo que quiere señalar el cardenal, creo yo, es mi interpretación, es la incoherencia entre los puntos de arriba, sobre los que no se afirma una posición definitiva, y los puntos de abajo, en los que hay más contundencia. Luego, ¿qué ha de pensar uno sobre este popurrí, esta emanación de buena voluntad de estilo nueva era? No es un resumen de la fe católica o de la enseñanza del Nuevo Testamento. O sea, ciertamente, dice el cardenal, esto no es una síntesis de la doctrina.
ni del Nuevo Testamento. Lo que se presenta en este documento es incompleto, hostil, en significante manera a la tradición apostólica. Fuerte expresión, es hostil a la tradición apostólica. ¿Por qué? Porque pone en cuestión o parece poner en duda verdades sostenidas siempre por la Iglesia como que pertenecen a la tradición de los apóstoles. Por eso el cardenal dice, esto más bien suena como hostil. Y en ninguna parte se reconoce el Nuevo Testamento como la palabra de Dios normativa para todas las enseñanzas de fe y moral. O sea, sí se resaltan las opiniones y el valor de lo que todo mundo aporta, de los aportes de todos los que fueron encuestados o participaron. Eso se resalta. Pero el valor del Nuevo Testamento, de la palabra de Dios como normativo para enseñanzas de fe y moral, eso no se resalta en el documento. El Antiguo Testamento, dice el cardenal, es ignorado. El patriarcado rechazado y la ley de Moisés, incluyendo los 10 mandamientos, no es reconocida. O sea, ni siquiera se afirma contundentemente que los 10 mandamientos no son negociables. Continúo leyendo. 2 puntos pueden señalarse inicialmente. Los 2 sínodos finales en Roma en 2023 y 2024 necesitarán clarificar su enseñanza en materias morales, ya que el relator, está con mayúscula porque el relator es una figura, es un cargo dentro de la organización del sínodo. Hay un cardenal relator, jefe, escritor y manager, cardenal Jean-Claude Hollerich, ha rechazado públicamente las enseñanzas básicas de la Iglesia sobre sexualidad. Esto es verdad, lo he comentado en alguno de los videos. Lamentablemente están pasando cosas graves en este sentido, en que gente que tiene puestos importantes en la Iglesia abiertamente, públicamente, está contradiciendo enseñanzas católicas o diciendo que todo esto se tiene que replantear. Y ahí no hay ningún peligro de que pase nada. Ahí hay mucha libertad de expresión. Pero a veces, por ejemplo, los que presentamos estas cosas o decimos la parte contraria, luego se nos acusa de que, tú quieres sembrar división, te estás rebelando contra la autoridad. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo no invito a nadie a que se rebele contra la autoridad de la Iglesia. Pero la división ya está. La división no la estoy causando yo, no la causa el cardenal Pell, no le están causando los que están señalando que hay división. La división la causan aquellos que en la Iglesia quieren tirar a la basura doctrinas que la Iglesia siempre ha creído. Esos son los que causan la división. La división son los que quieren hacer una iglesia al gusto del mundo, no al gusto de Jesucristo. Ellos son los que hacen la división. No los que decimos que hay un problema, que algo malo está pasando, que tenemos que ponernos de acuerdo, que hay cosas que se tienen que clarificar. Pero se nos acusa a nosotros. Y a veces a nosotros se nos quiere callar. A nosotros se nos dice imprudentes. Tú no hables de esto porque es imprudente. Un sacerdote no debe decir estas cosas. Porque, ¿cómo vas a criticar lo que dice un cardenal? No se trata de enfrentar personas, pero tenemos que enfrentar las ideas. Las ideas se confrontan, las ideas se discuten. Así se llega a un conocimiento mejor de la verdad. El debate siempre ha sido pues un buen medio, cuando se hace bien, es un buen medio para profundizar en el conocimiento de la verdad. Pero bueno, vuelvo al texto, porque dice el cardenal Pell que el mismo relator del sínodo ha rechazado públicamente enseñanzas básicas de la Iglesia sobre sexualidad, sobre la base de que éstas contradicen la ciencia moderna. O sea, es el argumento que dio. Esto ya no es compatible con la ciencia moderna, por lo tanto hay que cambiar la doctrina. En tiempos normales, esto habría significado que su continuación como relator es inapropiada, de hecho imposible. Pues sí, lo dice claramente el cardenal y con pena yo también digo, estoy de acuerdo con él. O sea, si alguien, cualquier persona que tenga un cargo tan importante en la iglesia,
sacerdote, párroco, obispo, cardenal, no se diga, no es capaz de enseñar la fe de la iglesia y al contrario la cuestiona, pues no es la persona adecuada para estar en ese cargo. Si al pastor le toca, con la autoridad de Jesucristo, enseñar la doctrina y usa esa autoridad para enseñar lo contrario a la doctrina, pues no debiera estar ahí, o por lo menos debiera llamarse la atención o pedirle que rectifique lo que ha dicho mal. Vuelvo al texto. Los sínodos deben de escoger si ellos son siervos y defensores de la tradición apostólica sobre fe y costumbres, o si su discernimiento les obliga a afirmar su soberanía sobre la enseñanza católica. Eso es muy importante. Esto que dice el cardenal es una buena lección para todos los que en la iglesia tenemos el ministerio ordenado que se nos ha dado para enseñar. Tenemos la misión de enseñar. Pero especialmente los obispos tienen que decidir: o eres un siervo de la tradición apostólica o estás por encima de la tradición. Ya sabemos que en un entendimiento correcto de la iglesia, la autoridad está al servicio de la tradición, al servicio de la revelación, no en contra de la revelación. Pero, dice el cardenal Pell, los obispos que van a participar en el sínodo tienen que decidir: ¿vamos a ponernos como siervos de la tradición apostólica o vamos a ponernos por encima de la tradición apostólica? Vamos a poner nuestro discernimiento por encima de la enseñanza católica. Podemos llegar a discernir que la enseñanza católica de siempre no es verdad. Si lo hacemos, nos estamos poniendo por encima de la enseñanza católica y además estamos poniendo en duda en realidad todo el cristianismo. Porque si la Iglesia Católica no ha sido capaz de enseñar la doctrina de Cristo, que para eso fue fundada, para predicarle a todos los hombres de todos los tiempos hasta el fin del mundo, la verdad revelada por Jesucristo. Si la iglesia no lo ha hecho, si la iglesia al contrario nos ha engañado al darnos la doctrina de Cristo, ¿para qué ser católicos? ¿Qué sentido tiene que exista una iglesia? Vuelvo al texto del cardenal Pell. Ellos deben decidir si las enseñanzas básicas sobre cosas como el sacerdocio y la moralidad pueden ser puestas en un limbo pluralista donde algunos escogen redefinir los pecados hacia abajo y muchos están de acuerdo en disentir respetuosamente. O sea, vamos a poner todo en el limbo para que cada quien decida. Entonces, algunos le pueden llamar pecado a una cosa y otros van a decir: no, para mí no es pecado. Caemos en el relativismo. Entonces, ¿qué les toca hacer a los padres sinodales? ¿Les toca reafirmar la fe o les toca simplemente exponer lo que todo mundo, todas las ideas diversas que se ventilan en el sínodo? Claro, el proceso no ha acabado. Esperemos que esto se corrija, pero hasta el momento no parece haber una intención de corregir la confusión. Hasta el momento. Ojalá que pronto se vea que realmente el objetivo del sínodo no era, y de los que están organizando el sínodo, no era de ninguna manera poner en cuestión verdades de la fe, sino al contrario, escuchar las opiniones para luego ver la mejor manera de reafirmar contundentemente la doctrina y de exponérsela a esa gente que ya no cree en lo que la iglesia enseña. Continúo leyendo. Fuera del sínodo, la disciplina se está relajando, especialmente en el norte de Europa, donde algunos obispos no han sido reprendidos aún después de afirmar el derecho de un obispo a disentir. Un pluralismo de facto existe ya más ampliamente en algunas parroquias y órdenes religiosas sobre cosas como la bendición de la actividad homosexual. Esto es verdad también, lamentablemente, lo que está denunciando allí en su escrito el cardenal. Todo esto está pasando, se parece que está relajando la disciplina. Obispos pueden decir lo que quieran en contra de la doctrina de siempre y no pasa nada, ahí están. Y a otros que hablan y defienden la doctrina de siempre se les cancela, se les hace un lado, se les tacha de rebeldes, de
pues es que está el mundo al revés, está la iglesia al revés también, en ciertas partes, no en todas partes, no lo digo de manera absoluta, pero las cosas están al revés. Ahora resulta que quien quiere enseñar la doctrina siempre se tiene que avergonzar, tiene que esconderse, tiene que pedir perdón. Y mientras los que están tratando de revolucionar la Iglesia Católica están cada vez más descarados y nadie les dice nada. No hay quien los pare. Y a los otros sí se les para. A los otros sí les aplica la obediencia, a los otros sí la disciplina. Pronto voy a hacer un video, Dios mediante, próximamente, sobre cómo lamentablemente algunas estrategias de la izquierda política se ponen en práctica dentro de la Iglesia Católica para aplastar a los que simplemente quieren conservar la fe. Es una lástima, pero yo veo las mismas estrategias que se usan en la izquierda política a veces aplicadas dentro de la Iglesia para aplastar a los que resisten o quieren resistir a esta revolución que se quiere implantar. Pero bueno, eso será tema de otro video. Continúo. Un pluralismo de facto existe ya más ampliamente en algunas parroquias y órdenes religiosas sobre cosas como la bendición de la actividad homosexual. O sea, aquí hay un pluralismo. Dependiendo en qué orden estés, es como se manejan las cosas. Hay órdenes que son supuestamente muy abiertas, en donde se permite el lesbianismo, la homosexualidad, etcétera, que son abiertas, entre comillas. Otras órdenes no, otras órdenes donde eso se le llama pecado y no se permiten esas cosas y se expulsa a los que caen en este tipo de conductas. Pero el problema es que hay un pluralismo, no debiera haber un pluralismo así, no un pluralismo de este tipo en la iglesia. Una pluralidad en el bien y en la verdad ayuda. Que en un monasterio, en una orden religiosa, se enfaticen ciertas verdades, ciertos valores, pero que son realmente valores, pues muy bien. Pero un pluralismo que revuelve verdad con error y permite, más bien, da el mismo respeto a la verdad que al error, pues ese pluralismo no salva. Ese pluralismo no ayuda, pues, ni al bienestar aquí en la tierra, ni a la salvación eterna. Continúo leyendo. Los obispos diocesanos son los sucesores de los apóstoles. El jefe maestro en cada diócesis es el obispo. Atención. Y el centro de unidad local para la gente y de unidad universal alrededor del Papa. El sucesor de Pedro. Aquí está recordando la doctrina católica sobre lo que le toca ser un obispo. Es verdad. Es sucesor de los apóstoles, jefe y maestro en cada diócesis, o sea, jefe maestro más bien. El maestro por excelencia en la diócesis, pues es el obispo, en lo que respecta a la fe. El signo de unidad en la iglesia local y también el vínculo de comunión con el sucesor de Pedro. Continúo leyendo. Desde los tiempos de San Ireneo de León, el obispo es también el garante de continua fidelidad a la enseñanza de Cristo, la tradición apostólica. Claro, sucesor de los apóstoles para garantizar la fidelidad a la tradición apostólica. Y cuando decimos tradición no nos referimos a las costumbres o tradición, nos referimos a la tradición con mayúscula, que es una de las dos fuentes de la revelación. Las verdades reveladas, creemos los católicos, nos llegan por dos fuentes. La Sagrada Escritura, que es una fuente, la palabra de Dios escrita, pero está también la palabra de Dios no escrita o tradición. Es más amplia que el contenido en la Sagrada Escritura. La tradición nos ayuda a clarificar lo que dice la Escritura, a interpretar lo que dice la Escritura. Y de hecho, primero fue la tradición que la Escritura. Porque primero se predicó de palabra y luego se fueron poniendo cosas por escrito. El obispo, sucesor de los apóstoles, tiene que ser en su iglesia particular el garante de que haya fidelidad a la tradición apostólica. Una tarea principal del obispo es asegurarse de que haya buena doctrina, de que se predique la fe, toda la fe, no parte de la fe, de que haya una buena catequesis en las parroquias de su diócesis, de que se enseñe todas las verdades
que la gente necesita saber para caminar en el camino de la vida eterna, verdades que están expresadas en tantos catecismos tradicionales, ¿eh? Que desgraciadamente ahora ya no se conocen, se tiraron a la basura. Ahora hay catecismos muy dinámicos, muy supuestamente pedagógicos, didácticos, dibujitos, subraya aquí, pega acá, pero a final de cuentas los niños no terminan sabiendo nada de la fe, porque el contenido doctrinal de esos catecismos es muy deficiente. No digo que todos, pero comparen ustedes, ya se los he dicho otras veces, no me crean a mí. Vayan y lean el Catecismo Romano que la Iglesia publicó diciendo que era la base para la predicación de los párrocos. O sea, las verdades que la Iglesia quiere que los párrocos prediquen durante el año están sintetizadas en el Catecismo Romano. El Catecismo San Pío X. Menciono a estos porque son catecismos, no estoy diciendo que sean los únicos, no estoy diciendo que no haya otros buenos de ninguna manera, pero el catecismo de San Pío X es importante porque es un catecismo escrito por un papa para el católico de a pie, para el católico normal. Y lo mismo, dice el papa, esta es la doctrina que se tiene que saber para poder llegar al cielo. Yo les sugiero, vayan a leer el catecismo romano y vean si en su parroquia, en su diócesis, su obispo, el director del colegio católico, la directora religiosa, vean si durante el año se predican esas cosas. Y espero equivocarme, pero casi puedo asegurarles que en la mayoría de los lugares no. Hay un montón de doctrina que no van a escuchar nunca y que está ahí puesta y que la iglesia recomendó ese texto. Muchos papas recomendaron el catecismo romano para diferentes épocas, por si acaso alguien dice, no, pues es del siglo XVI, no, ya no tiene validez. ¿Cómo no? La doctrina es para todas las épocas. Y papas de diversas épocas recomendaron ese catecismo. Lean el catecismo de San Pío X. Háganlo ustedes mismos. No me crean a mí. Lean el catecismo de San Pío X y vean si esas verdades, todas que están ahí, se enseñan en la catequesis de su parroquia, en la catequesis del colegio católico. Hagan ese ejercicio. Eso es lo que les toca a los obispos. Asegurarse de que la gente de su diócesis sea instruida en todas y cada una de las verdades reveladas para que pueda seguir el camino de la vida eterna, porque en último término, la función del obispo es ayudar a que las almas lleguen al cielo. Entonces es garante, de continua fidelidad a la enseñanza de Cristo. Al obispo le toca asegurarse que en su seminario se enseñe recta teología. No una filosofía relativista, no una filosofía decadente como las ideologías que vinieron después de la filosofía moderna. La filosofía de siempre, la perenne de Santo Tomás. Y un montón de seminarios no se enseña. Se le tiene asco a la filosofía de Santo Tomás. En muchos seminarios se le tiene asco a los documentos de la tradición. Al Concilio de Trento, por ejemplo. No hay que ser tridentinos. ¿Cómo? La iglesia no tiene nada más un concilio. Tiene 21 concilios. Todos son importantes. Pero más importantes son los concilios doctrinales, obviamente. En pastoral no hay dogmas. En pastoral nos podemos equivocar. Procesos pastorales no son dogmáticos, no son infalibles. Actitudes pastorales, estrategias no son infalibles. Esas se pueden revisar, pueden cambiarse. Pero la doctrina, expuesta por los concilios, sobre todo cuando expresamente se dice que esta es la doctrina católica, esa doctrina se tiene que respetar siempre, es válida para todos los tiempos y al obispo le toca ser el garante de fidelidad a esa tradición. Al obispo le toca asegurarse que sus párrocos prediquen bien la doctrina católica. Ellos, continúo leyendo, son gobernadores y algunas veces jueces,
así como maestros y celebradores de los sacramentos, y no solo flores de pared o sellos de goma. Estas expresiones significan que los obispos no deben ser personas tímidas, que están calladitos nada más, o que solo sirven para sellar documentos, para aprobar documentos. La misión del obispo es mucho más importante, que eso no es una flor de pared, no es un sello de goma. El obispo es un sucesor de los apóstoles y debe tomar ese cargo muy en serio, porque eso depende de su propia salvación y también la salvación de sus fieles que se le encomiendan. Vuelvo al texto del cardenal. Ensanchar la tienda está vivo, quiere decir aplica, esta expresión aplica para los defectos de los obispos, quienes no escuchan, tienen tendencias autocráticas y pueden ser clericalistas e individualistas. O sea, sí. Y también podemos ir para los sacerdotes. Si caemos en estas cosas, claro, sí vale la pena que nos digan, oye, ensancha tu tienda. Bájale a esas actitudes clericalistas o a no querer escuchar a nadie, esas tendencias autocráticas. O sea, tiene un valor, ciertamente. Hay signos de esperanza de liderazgo efectivo y cooperación, pero el documento opina que los modelos piramidales de autoridad deben ser destruidos y que la única autoridad genuina viene del amor y del servicio. Aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque la iglesia es jerárquica. Miren, normalmente los que quieren revolucionar la iglesia no dicen yo estoy en contra de la estructura jerárquica de la iglesia, dicen estoy en contra de una iglesia piramidal, pero se refieren a lo mismo. A fin de cuentas se refieren a lo mismo. Claro, no dicen lo otro porque sabrían que caen en herejía, pero diciendo no queremos una iglesia piramidal, en el fondo es no queremos una iglesia jerárquica. Y con esto pues nos vamos encaminando al caos, porque ni siquiera es democracia. Ya sabemos qué pasa con las democracias en la política. Supuestamente es lo que el pueblo manda, pero en realidad el pueblo no manda, mandan los que están arriba. O como dicen en ese chiste, ¿verdad? Que entre los comunistas todos son iguales, pero hay algunos más iguales que otros. Los comunistas que mandan no viven igual que los comunistas que obedecen. Pero supuestamente es la dictadura del proletariado. Así también, supuestamente los laicos mandan, supuestamente el pueblo manda, pero en realidad quienes mandan, pues a final de cuentas el que tiene la autoridad. O sea, de algún modo se sigue afirmando la jerarquía. Se niega con las palabras, pero en la práctica sí que se aplica la jerarquía. Entonces, modelos piramidales se critican en el documento. Esto es muy peligroso porque la iglesia es jerárquica. Y la única autoridad genuina viene del amor y del servicio, ¿no? Pues la autoridad viene de Cristo. De hecho, Cristo dirige su iglesia en la persona del Papa, en la persona de los obispos. Y por eso la gran responsabilidad de quienes tienen estos cargos, porque esto no garantiza que sean fieles a Cristo. Puede haber, y ha habido en la historia de la iglesia, papas infieles a Cristo, obispos infieles a Cristo, cardenales infieles a Cristo. La dignidad bautismal ha de ser enfatizada, según el documento, está diciendo el cardenal, no la ordenación ministerial. O sea, no, ahorita que no se hable de la dignidad sacerdotal porque eso es clericalismo. Pues, si tú hablas de la dignidad de un sacerdote, no. Uy, tú eres un autoritario, estás promoviendo la clasificación en la iglesia, etc. Entonces, de lo único que puedes hablar es de la dignidad bautismal. Y los estilos de gobierno deben ser menos jerárquicos y más circulares y participativos. ¿Cuál es el problema con esto? Si Dios nos dio una autoridad para garantizar la fidelidad a la doctrina, para garantizar que se enseñe la fe, y esa autoridad se pierde, se diluye, el problema es que va a ser un caos doctrinal. El resultado va a ser una confusión doctrinal como la que estamos viviendo. Si el obispo en una diócesis no asume su papel de ser el maestro de la fe, pues aunque dé muchas órdenes, no está cumpliendo su trabajo. ¿Por qué? Porque si no se enseña la fe va a haber confusión.
no vamos a estar unidos, nunca va a haber unidad verdadera porque la unión viene de tener un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Si no tenemos la misma fe, los que vamos a la misma parroquia, los que estamos en el mismo presbiterio, ¿qué unidad va a haber entre nosotros? Será una falsa unidad, aparente unidad. Continúo leyendo. Los principales actores en todos los sínodos católicos y concilios y en todos los sínodos ortodoxos han sido los obispos. Esto es verdad también. Los sínodos siempre se entendieron como algo que hacían los obispos. No, ni siquiera los sacerdotes, no los religiosos, las religiosas, los laicos de las parroquias, los no católicos, los alejados, no. Siempre se ha entendido que siempre los sínodos en la tradición católica y en la tradición ortodoxa también los han hecho los obispos. Pues, ¿por qué? ¿Esto es clericalismo? No, no. Es simplemente porque los obispos son los pastores de la iglesia. Porque los obispos son los vicarios de Cristo en su diócesis. Por eso. Porque la iglesia es jerárquica. Esto no significa desprecio a los sacerdotes. Yo no me puedo indignar porque no me invitan al sínodo. Pues no me toca. Les toca a los obispos. Y claro, deben escuchar a su pueblo que están pastoreando, sí. Pero no es necesario introducir a toda la gente en un proceso para verdaderamente escucharla. De hecho, otra de las críticas que hacía, por ejemplo, el obispo Atanasio Schneider sobre este proceso es que hay algunas voces que no se quieren escuchar, como la de los llamados tradicionalistas o conservadores o lo que sea. Esas voces no hay que escucharlas. No, eso nomás causa división. Tienen resentimiento, son hipócritas, son falsos, aparentan piedad. Quieren volverse para atrás. ¿Sí? Con esos calificativos se les calla. Es una de las 3 estrategias que usa la izquierda política contra sus adversarios. Tú eres homófobo y pum, ya todo lo que digas no vale porque eres homófobo. Tú eres misógino, tú odias a la mujer, entonces todo lo que digas está descalificado de entrada porque tú hablas movido por el odio. Ya, se te pone una etiqueta y se acabó. Eso está pasando dentro de la iglesia, lamentablemente. Continúo leyendo. En un modo amable y cooperativo, esto debería ser afirmado y puesto en práctica en los sínodos continentales, de manera que las iniciativas pastorales permanezcan dentro de los límites de la sana doctrina. Aquí el cardenal Pell está diciendo, ¿qué debería suceder? Pues que con gentileza, con amabilidad, en un modo cooperativo, debe afirmarse que el sínodo es un trabajo de los obispos, para que así se garantice la fidelidad a la sana doctrina, para que todo lo que se diga, se haga, vaya dentro de los límites de la sana doctrina. La sana doctrina es la verdad, atención, no es una ideología. Cuando decimos sana doctrina no estamos hablando de modos de pensamiento, de corrientes teológicas, no estamos refiriendo a la verdad de Cristo. Esa no puede ponerse en cuestión. La verdad revelada no puede ponerse en cuestión. Más bien, dentro de esa verdad tenemos que buscar los caminos para mejorar la iglesia, no fuera de esa verdad. Los obispos no están allí simplemente para validar el debido proceso y ofrecer un nihil obstat, un nada obsta, a lo que ellos han observado. Y a los obispos no les toca nada más decir, bueno, ok, ponle el sello, esto es lo que opinaron todo mundo en mi diócesis, bueno, que le pongo el sello y lo apruebo. No. Y los obispos que van a ir al sínodo tampoco les toca hacer eso. Su trabajo no es presentarnos una síntesis de todas las opiniones, su trabajo es presentarnos la doctrina católica de siempre, la fe de la iglesia. Ese es el trabajo de los obispos y eso es lo que esperamos que venga después del sínodo. Ninguno de los participantes del sínodo, laico, religioso, sacerdote u obispo, son bien servidos por la regla sinodal de que la votación no está permitida y las proposiciones no pueden ser propuestas. Estos son, digamos, normas que hay en el sínodo. No hay votación,
¿Por qué? Porque si hay votación, entonces estamos marginando algunas o haciendo a un lado algunas propuestas. Entonces todos tienen que aceptar y luego proposiciones no pueden ser propuestas tampoco. Entonces dice, aquí no se sirve realmente a los intereses ni de laico ni religioso sacerdote. Dice así, el pasar al Santo Padre solo las opiniones del comité organizador para que él haga como decida es un abuso de sinodalidad. O sea, si a final de cuentas son los organizadores los que deciden qué le va a llegar al Santo Padre para que reflexione y para que él decida, ellos hacen, digamos, la, el discernimiento. Ellos dicen, esta no pasa, esta sí pasa, y esto sí le llega al Santo Padre. Pues nadie es bien servido con este proceso. Esto es un abuso de sinodalidad, es hacer a un lado a los obispos, lo cual no está justificado por la escritura o por la tradición. O sea, los obispos que van al sínodo se les tiene que dar el poder votar, el poder hacer propuestas y no que se les imponga pues la ideología de algunos que están controlando el proceso. Esto no es el proceso debido y es propenso a manipulación. Pues sí, realmente el cardenal Müller, el obispo Athanasius Schneider, el obispo Mozart y otros han hablado de manipulación en el sínodo. Por un margen enorme, católicos de todas partes que regularmente van al culto, o sea, los católicos practicantes, no respaldan los resultados del presente sínodo. Tampoco hay mucho entusiasmo en los niveles superiores de la Iglesia. Reuniones continuas de este tipo hacen las divisiones más profundas y unos pocos conocedores pueden explotar la confusión y la buena voluntad. Sí, esto es muy real también. O sea, hacer este tipo de reuniones favorece la confusión y por lo tanto favorece la división. Porque si no hay unidad de pensamiento, no va a haber unidad tampoco de acción. Es el problema, el relativismo nos divide, no nos une, nos divide. Termina destruyendo la colaboración de unos con otros. Porque cada quien jala para su conveniencia, agarra agua para su molino. Reuniones continuas de este tipo hacen las divisiones más profundas y unos pocos conocedores pueden explotar la confusión y la buena voluntad. Sí, esa también es una estrategia de todos los manipuladores, ¿no? Y no se requiere ser experto en psicología para hacer estos procesos en los que haces sentir a todos que los tomas en cuenta y al final del día, quien coordina es el que dice, bueno, estas son las conclusiones, esto es lo que todos dijeron. Eso puede pasar. Se puede explotar la confusión y la buena voluntad de todos. Los exanglicanos entre nosotros tienen razón en identificar la confusión cada vez más profunda. O sea, los que se convirtieron del anglicanismo al catolicismo están levantando la voz, están diciendo, cuidado, hay cada vez más confusión. Y otras cosas que señalan, voy a leerlas. El ataque a la moral tradicional y la inserción en el diálogo de un lenguaje neomarxista sobre exclusión, alienación, identidad, marginación, los que no tienen voz, LGBTQ, etc. Así como el desplazamiento de conceptos cristianos como perdón, pecado, sacrificio, sanación, redención. ¿Por qué el silencio sobre el premio castigo después de esta vida? Sobre las 4 últimas realidades, muerte, juicio, cielo e infierno. Pues tiene mucha razón el cardenal. O sea, se usan términos del pensamiento neomarxista y se insiste en esos términos. Identidad, marginación, alienación, los que no tienen voz, bla, bla, bla. Y términos que son católicos y conceptos que son fundamentales para que podamos ir en el camino de la vida eterna, no se mencionan. ¿Por qué silencio sobre estas cosas y por qué pareciera que estos discursos pues no son de pastores de la iglesia, sino más bien de líderes políticos, de una cierta tendencia o ideología? Creo que es válido el cuestionamiento que hace el cardenal Pell. Hasta ahora el camino sinodal ha desatendido, incluso degradado lo trascendente. Ha encubierto la centralidad de Cristo con llamados al Espíritu Santo y ha fomentado el resentimiento, especialmente entre participantes. Pues sí, creo que se ha abusado
no solamente en el sínodo, sino ya desde hace décadas. De cualquier cosa que se quiera hacer, se la achacamos al Espíritu Santo. Y es bien fácil decir, el Espíritu Santo está pidiendo esto. El Espíritu Santo los quiere llegar por aquí. Aunque ese por aquí sea contrario, sea la dirección opuesta a por donde nos ha llevado los últimos 2000 años. Por eso dice, yo creo el cardenal dice, se ha degradado lo trascendente. O sea, casi cualquier iniciativa se le quiere atribuir al Espíritu Santo. E incluso a veces pareciera que el Espíritu Santo ahora contradice a Cristo, porque la verdad, la doctrina de Cristo, ahora ya supuestamente el Espíritu Santo ya nos dijo que ya no vale tanto, no hay que ponerle tanta atención, ahora hay que poner atención a otras cosas. Continúo leyendo, los documentos de trabajo no son parte del magisterio. Eso es verdad. O sea, este documento, pues gracias a Dios, no es parte del magisterio. Ni siquiera lo que aportan los obispos al Papa. Quien puede hacer parte del magisterio de algo, pues es el Santo Padre. Todos estos documentos no tienen valor magisterial, eso es bueno. Pero bueno, no podemos por eso nada más estar tranquilos y decir, bueno, ok, no es magisterio, está bien. No, es que hay alerta amarilla o roja en muchos puntos. Y hay que poner atención porque todo esto va permeando el pensamiento de gente de iglesia. Por eso estoy haciendo este programa. Por eso yo digo estas cosas. No es para causar división, no es que quiero ser imprudente, no es querer provocar de ninguna manera un ánimo en contra de personas en la iglesia, mucho menos un ánimo en contra de las personas que tienen autoridad en la iglesia. Pero yo he visto, y mucha gente me lo hace saber también, yo he visto cómo estas ideas van permeando, estas ideas equivocadas, van permeando el pensamiento de obispos, de párrocos, que predican todos los domingos, que dan catequesis, van permeando el pensamiento de religiosos, de religiosas, que dirigen colegios, que dan catecismo, que dirigen instituciones católicas. Esto va permeando el pensamiento de maestros, de líderes, laicos en la sociedad. Y si están confundidos en cuanto a lo que la iglesia enseña, pues esto no les va a hacer bien, ni a ellos ni a la gente que tienen a su cargo. Entonces sí es importante que digamos estas cosas, que digamos algo no va bien. No significa todo está perdido, no, de ninguna manera. No significa el demonio ya triunfó sobre la iglesia, no, de ninguna manera. Pero estamos en una crisis y hay que salir de la crisis. No podemos festejar como si ya estuviéramos viviendo el nuevo Pentecostés. Cuando está reinando la confusión, está reinando Babel. No podemos festejar como si estuviéramos en una época de triunfo para la iglesia, de gloria, cuando estamos perdiendo gente todos los días. Y dice la escritura, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso, gracias al cardenal Pell por este artículo que escribió con valentía, ciertamente, como dice quien hizo la introducción al artículo. Él no sabía que se iba a morir. Entonces, él iba a enfrentar lo que viniera después de que este artículo se hiciera público. Al menos tenía esa voluntad de hacerlo, por eso autorizó que se publicara, pero le llegó la muerte primero. Por eso creo que una forma de honrar la memoria de este cardenal que sufrió la persecución en carne propia, que estuvo en la cárcel acusado falsamente, que fue testigo de Cristo, me parece importante que escuchemos este artículo que, sin saberlo, fue el último que escribió. Son una base, vuelvo al texto, los documentos de trabajo son una base para la discusión, para ser juzgados por todo el pueblo de Dios y especialmente por los obispos con y bajo el Papa. Este documento de trabajo necesita cambios radicales. O sea, está defectuoso, dice el cardenal. Necesita ser revisado. Los obispos deben darse cuenta de que hay trabajo por hacer en el nombre de Dios más pronto que tarde. Muy bien, pues ahí está la fuente de donde yo he obtenido este artículo escrito por el cardenal Pell y ese artículo que yo he traducido.
Espero que pues esta reflexión nos sirva a todos nosotros, eh, independientemente de la línea pastoral que tengamos, la línea teológica. Todos tenemos, en la Iglesia Católica, todos tenemos que estar unidos en la misma fe. Hay diversidad, sí, pero diversidad en la unidad. Y la unidad nos la da el creer en un solo Señor, el mantener una sola fe y los mismos sacramentos. Por eso es importante la doctrina católica. Por eso es tan peligroso que al que quiere enseñar la doctrina le dicen doctrinero. Por eso es tan peligroso eso de tenemos que pasar de una iglesia magisterial a una iglesia en la que aprendamos todos de todos. Espera tantito. La iglesia es mater et magistra, madre y maestra. Eso lo dijo el Papa que convocó el Concilio Vaticano II. De manera que no puede ser que el concilio nos haya llevado a afirmar que la iglesia ya no debe ser magisterial. Esta es una contradicción. Nunca fue la intención de los padres conciliares ciertamente quitarle a la iglesia lo magisterial. Y cuando hablamos de magisterio hablamos de enseñanza, de doctrina, de verdad. Una verdad de la que no somos dueños, una verdad que hemos recibido, una verdad revelada por Dios, una verdad superior a nuestra inteligencia, a nuestras ciencias humanas, una verdad que se acoge, se acepta por la fe, por la obediencia de la fe. No nos toca a nosotros seres humanos juzgar si Dios acertó o no acertó. A Dios le toca juzgar los pensamientos humanos, no al revés. No, a nosotros no nos toca juzgar los pensamientos de Dios. Entonces creo yo que, aunque son cosas lamentables las que menciona el cardenal George Pell en este documento, son muchas de ellas cosas ciertas y nos deben de hacer pensar. Pues bien, aquí está nuevamente la fotografía de este cardenal recientemente fallecido. Por favor, hagan oración por su alma, por su eterno descanso. Que Dios le conceda la vida eterna, que el Señor tenga misericordia de él en el juicio. Pero pues a los que quedamos todavía aquí en esta vida por alguna razón, Dios considera que sigamos aquí, quiere decir que tenemos algún trabajo que hacer todavía, pues pidámosle al Señor que nos dé luz, sabiduría, caridad, porque la pura verdad sin caridad no sirve, como tampoco la pura caridad sin verdad. Necesitamos la caridad en la verdad y la verdad en la caridad. Pidámosle al Señor esos dos regalos, que nos conceda estar en la verdad, pero que nos conceda vivir la verdad, vivir el amor a Él sobre todas las cosas, el amor al prójimo como a nosotros mismos. Y bueno, pues les agradezco a todos la atención, la confianza que tienen en un servidor. Les animo a todos a que sigan conservando la fe. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.